He notado cómo me miras. Sé que te gusto. Y ahora tú vas a saber lo que es un hombre de verdad. Esas fueron las palabras que Arturo López le dijo a Natalia momentos antes de violarla. Señores jueces, a lo largo de esta audiencia quedará acreditado, más allá de toda duda razonable, cómo es que Arturo López, un profesor universitario, se aprovechó de la ingenuidad de una de sus alumnas para engañarla, someterla y finalmente violarla. Natalia es una joven de 19 años de edad, quien actualmente se encuentra cursando la carrera de matemáticas. Natalia es una joven como cualquier otra. Le gusta salir a fiestas y divertirse con sus amigos y con su novio. Sin embargo, las cosas se tornarían totalmente distintas en la vida de Natalia a partir del 8 de noviembre del año 2017. Ese día, aproximadamente a las 12:30 horas, cuando Natalia ya había finalizado sus clases y se disponía a dirigirse a su hogar, fue interceptada por Arturo López, su profesor de matemáticas, persona por quien ella sentía gran respeto y admiración, sentimientos que Arturo confundió con una atracción física, pero peor aún, con una atracción sexual. Arturo le pidió que lo auxiliara a trasladar algunos materiales para su siguiente clase, a lo cual Natalia accedió. Se le hizo un poco extraño que Arturo tomara un camino distinto al que solían tomar para llegar al aula designada a dicho profesor. Sin embargo, ella no lo cuestionó, pues no imaginó lo que estaba a punto de suceder. Una vez que llegaron al área de laboratorios del campus universitario, Arturo le pidió a Natalia que ingresaran a uno de los laboratorios, pues necesitaba tomar otros materiales de uno de los estantes. Natalia accedió y una vez que ambos se encontraban al interior, Arturo cerró la puerta y le dijo a Natalia: he notado cómo me miras, sé que te gusto y ahora tú vas a saber lo que es un hombre de verdad. Al escuchar estas palabras, Natalia supo que algo estaba mal. Intentó hacerle saber a su profesor que la percepción que él tenía era totalmente errónea. Sin embargo, cualquier cosa que Natalia pudiese decir en ese momento era inútil. Arturo había tomado ya una determinación: violar a Natalia. Natalia intentó salir corriendo de dicho lugar, pero no solo la puerta ya se encontraba cerrada para ese momento, sino que además Arturo se le abalanzó encima y comenzó a golpearla. Le soltó un puñetazo en la cara y la tiró al piso para someterla. Natalia intentaba gritar para pedir auxilio y defenderse. Sin embargo, Arturo le tapó la boca y comenzó a meter sus manos por debajo de su ropa, por debajo de su falda, de su blusa y de su ropa íntima. Pero señores jueces, las cosas no terminaron ahí. Arturo tomó la determinación de introducir su miembro viril en la vagina de Natalia. Los hechos que acabo de narrar configuran el delito de violación, mismo que se encuentra previsto y sancionado en el artículo 174 del Código Penal para el Distrito Federal, el cual establece que se impondrán de 6 a 17 años de prisión a quien realice cópula con persona de cualquier sexo, mediando para ello violencia física o violencia moral. Dicho artículo también nos establece que se entenderá por cópula la introducción del pene vía vaginal, anal o bucal. Señores jueces, a lo largo de esta audiencia, esta fiscalía demostrará cómo es que Arturo introdujo su miembro viril en la vagina de Natalia y cómo es que para lograr dicha acción, en reiteradas ocasiones Arturo golpeó y sometió a Natalia. Los hechos anteriormente narrados se verán corroborados a través de los siguientes testimonios. En primer lugar, tendremos aquí a Natalia Reyes, quien de viva voz nos va a contar cómo era su relación con el profesor Arturo López. Pero más aún, nos contará cómo el 8 de noviembre del 2017 fue llevada al área de laboratorios del campus universitario a base de engaños del profesor Arturo López. Y cómo es que encontrándose una vez al interior de uno de los laboratorios, Arturo cerró la puerta y le dijo a Natalia: he notado cómo me miras, sé que te gusto, y ahora tú vas a saber lo que es un hombre de verdad. También nos contará cómo es que después de haber pronunciado dichas palabras, Arturo se le abalanzó encima, comenzó a golpearla y finalmente la violó. Por otra parte,
estará acá Mariana Díaz, compañera de clases de Natalia, que nos contará cómo es que aquel 8 de noviembre vio a Natalia y Arturo López dirigirse al área de laboratorios del campus universitario. Pero más aún, nos contará cómo es que momentos más tarde vio salir de uno de los laboratorios a Natalia, corriendo, llorando y con la ropa totalmente desalineada. Estará acá la doctora Melissa Ramos, doctora que intervino médicamente a Natalia horas después de haber sido violada. Nos dirá cómo fue que realizó dicho examen médico y cómo es que llegó a la conclusión de que Natalia había sido víctima del delito de violación. Finalmente, señores jueces, tendremos aquí a la doctora Julieta Campos, psicóloga, que nos dirá cómo es que con base en toda su experiencia ha diagnosticado que Natalia efectivamente fue víctima del delito de violación por parte de Arturo López. Señores jueces, es por todo lo que acabo de narrar que esta Fiscalía, al término de la presente audiencia, le solicitará que dicte una sentencia condenatoria en contra de Arturo López por el delito de violación que se encuentra previsto y sancionado en el artículo 174 del Código Penal para el Distrito Federal y delito que fue cometido en agravio de Natalia Reyes. He notado cómo me miras. Sé que te gusto y ahora tú vas a saber lo que es un hombre de verdad. Esas fueron las palabras que Arturo López le dijo a Natalia momentos antes de violarla. Eso es todo. De que me lo chingo, me lo chingo. Esas eran las palabras que Natalia solía utilizar con sus compañeros cada vez que se expresaba del maestro Arturo López. A lo largo de esta audiencia ha quedado demostrado, tal y como se prometió desde el inicio de la misma, cómo es que las acusaciones que el día de hoy se hacen en contra de mi defendido Arturo López carecen de toda sustentación fáctica y probatoria. Al inicio de esta audiencia, la Fiscalía ha manifestado que el profesor Arturo, a base de engaños, llevó a Natalia hasta el área de laboratorios del campus universitario y que una vez encontrándose en este lugar, aprovechó para golpearla, someterla y finalmente violarla. Sin embargo, señores jueces, esta defensa no solo ha logrado desvirtuar la acusación de la Fiscalía, sino además se ha logrado demostrar cómo es que el día 8 de noviembre del 2017, cuando el profesor Arturo López salía de sus clases, fue interceptado por Natalia, una de sus alumnas de sus otros grupos, alumna que lo había estado acosando durante todo el semestre. Se acercó a él con el pretexto de que necesitaba que le recomendara un libro para que pudiese estudiar para su examen de la siguiente semana. Arturo accedió muy amablemente a recomendarle un libro. Sin embargo, le dijo que necesitaba que lo acompañara al área de laboratorios del campus, pues dicho libro se encontraba en uno de los estantes de este lugar. Es así como ambos, de propia voluntad y sin ningún engaño, decidieron dirigirse hasta esa área del campus universitario. Una vez estando adentro de uno de los laboratorios, mientras Arturo buscaba dicho libro en el estante, Natalia cerró la puerta. Comenzó a alzarse la falda y a desabrocharse la blusa. Cuando Arturo López se percató de este comportamiento, le dijo a Natalia que abandonara inmediatamente dicho laboratorio. De lo contrario, iba a tener que reportar sus conductas a las autoridades universitarias. Natalia, muy molesta por esta situación, comenzó a llorar de mucho coraje y de rabia, y le dijo a Arturo López: «Esto no se va a quedar así, me las vas a pagar». Es en ese momento cuando, muy enojada, Natalia sale corriendo del laboratorio y deja ahí a Arturo, pero sale con una gran determinación: acusar injustamente a Arturo de violación, de un delito que él no cometió. A lo largo de esta audiencia, la Fiscalía ha tratado de hacernos creer que Arturo López violó a Natalia a través de los siguientes testimonios. Sin embargo, vamos a analizar cómo es que todos y cada uno de ellos carecen de valor probatorio en la presente audiencia. En primer lugar, hablemos del testimonio de Mariana Díaz,
compañera de Natalia, quien nos ha dicho cómo es que vio a Natalia y a Arturo López dirigirse hacia el área de laboratorios del campus universitario. Hecho que ha sido totalmente incontrovertido por esta defensa, pues ya se expresaron las razones por las cuales Arturo y Natalia se dirigían hacia dicho lugar. Mariana nos ha dicho que vio salir corriendo a Natalia de un laboratorio llorando, corriendo y con la ropa desalineada. Sin embargo, también ya se ha explicado dicha situación. Natalia intentó insinuárselo al profesor Arturo y al ser rechazada, salió llorando y corriendo de dicho lugar. Pero señores jueces, ¿qué más nos dijo Mariana en la presente audiencia? Ustedes fueron testigos del testimonio de esta joven que nos ha dicho que ella desconoce totalmente los motivos por los cuales Arturo López y Natalia se dirigían al área de laboratorios. Ella carece de conocimiento de qué fue la conversación, cómo fue la conversación que ellos entablaron aquella tarde. Pero más aún, señores jueces, Mariana desconoce totalmente los hechos ocurridos al interior del laboratorio del campus universitario. Mariana nos ha dicho además que ella se encontraba a escasos metros de dicho laboratorio y sin embargo, estando ahí, al momento en que supuestamente sucedieron los hechos delictivos, Mariana nos ha dicho que ella no escuchó ningún grito de Natalia, no escuchó ningún golpe o ninguna señal de defensa. ¿Por qué, señores jueces? ¿Por qué, estando tan cerca del lugar de los hechos, Mariana no pudo percatarse de lo que estaba ocurriendo al interior del laboratorio? Porque los hechos no ocurrieron como Natalia lo ha aseverado. Hablemos del testimonio de Natalia Reyes. Natalia Reyes, a lo largo de la audiencia, nos ha dicho que durante todo el semestre fue acosada por el profesor Arturo López, que ella se sentía acosada y se sentía temerosa cada vez que estaba cerca de él. Entonces, señores jueces, yo les pregunto, si durante todo el semestre fue acosada, ¿por qué nunca reportó su comportamiento a las autoridades universitarias? ¿Por qué nunca le comentó a sus padres el acoso que estaba sufriendo por parte de su profesor? Pero más interesante aún preguntarnos, si ella se sentía tan atemorizada al lado del profesor Arturo López, ¿cómo es que accedió a ir con él a solas al área de laboratorios del campus universitario? Pero más aún, ¿por qué accedió a entrar a solas con dicho profesor a un laboratorio? ¿Tiene lógica esto, señores? Claro que no. Por otra parte, la Fiscalía nos ha presentado el testimonio de la doctora Melissa Ramos. Doctora que intervino a Natalia horas después de la supuesta violación. Ha basado su dictamen en los desgarres vaginales que presentaba Natalia y en el testimonio de la propia Natalia. Sin embargo, señores jueces, también escuchamos decir a la doctora Melissa cómo es que los desgarres vaginales que presentaba Natalia pudieron haber sido ocasionados por causa diversa. Es decir, que esas lesiones no necesariamente se presentan cuando una persona sufre violación. Por otra parte, nos ha dicho la doctora Melissa cómo es que el principal fundamento que tiene para diagnosticar a Natalia como víctima de violación es el propio dicho de Natalia. Es decir, carece de toda sustentación científica por parte de la doctora Melissa Ramos. Finalmente, hablemos del diagnóstico que nos ha dado la doctora Julieta. Esta psicóloga nos ha dicho que ha basado el diagnóstico de violación de Natalia basada única y exclusivamente en la negativa que Natalia ha tenido de entablar conversación con dicha psicóloga. ¿Es lógico, señores jueces, lo que nos está diciendo la psicóloga? ¿No hubiese sido más ético de su parte decirle a este honorable tribunal la imposibilidad que ha tenido de tratar a Natalia, en lugar de aventurarse a diagnosticar a una chica con quien nunca ha tenido la más mínima conversación? Pero aún más, señores jueces, yo les pregunto a ustedes, ¿es válido, es ético condenar al profesor Arturo López de un delito que no cometió, basado únicamente en las suposiciones que están haciendo la doctora Melissa y la psicóloga Julieta, y aún más en las acusaciones injustas que Natalia está haciendo respecto de su profesor? A lo largo de la presente audiencia, hemos podido notar que la Fiscalía no ha logrado cumplir con su promesa hecha al inicio del alegato de apertura.
no ha podido demostrar, más allá de toda duda razonable, que Natalia haya sido víctima del delito de violación. Pero menos aún, señores jueces, la Fiscalía no ha sido capaz de demostrar que Arturo López haya sido el autor de dicho delito. Por nuestra parte, la defensa trajo diversos testimonios, como los fueron el de Manuel Mesa y el de Rodrigo Juárez, compañeros de clases de Natalia, que nos han dicho cómo en diversas ocasiones escucharon a Natalia referirse a su profesor Arturo López. Cómo en diversas ocasiones escucharon que ella se sentía atraída físicamente por dicho profesor y que estaba dispuesta a hacer cualquier cosa con tal de estar con él. Pero no solo eso, señores jueces. Estuvo aquí Diana Ortega, compañera de clases de Natalia y amiga íntima de la misma, quien nos ha dicho cómo es que a mediados del semestre tuvo una discusión con Natalia, pues a ella nunca le ha parecido el comportamiento de su amiga. No le ha parecido que siempre ande gritando a los cuatro vientos que le gusta su profesor de matemáticas, que ella se encontraría dispuesta a hacer cualquier cosa de estar con él. Pero más aún, señores jueces, Diana Ortega nos ha confirmado que la frase que frecuentemente Natalia decía, de que me lo chingo, cada vez que se refería al profesor Arturo López. Reitero, su señoría, la Fiscalía no ha podido cumplir con su promesa hecha al momento del alegato de apertura. La Fiscalía no ha demostrado que haya habido una cópula, que para esa cópula haya mediado violencia física y mucho menos violencia moral. En otras palabras, la Fiscalía no ha podido demostrar que Arturo López cometió el delito de violación en contra de Natalia. Es por todo ello, señores jueces, que en este momento esta defensa solicita que dicte una sentencia absolutoria en favor de Arturo López por un delito que él no cometió. De que me lo chingo, me lo chingo. Esas eran las palabras que Natalia solía utilizar con sus amigos cada vez que se refería al profesor Arturo López. Eso es todo.